exaltamos en esta noche. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de poder estar ahí junto a ti, de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor. Bendito Dios. Queremos pedirte, Señor, diga la impartición de tu palabra en esta noche, Señor, en esta hora. Hoy hemos declarado ayuno, hemos convocado ayuno a la asamblea, Señor, a la congregación. Y creo que este es un buen momento para cerrar este ayuno escuchando tu palabra. Creo que este es un buen momento, Señor, para darte gracias por la compañía que nos has dado, Señor, a través de este ayuno, por las cosas que pudimos hacer. Darte gracias, Señor, por el crecimiento en el estudio, lo que pudimos tener, Señor. Darte gracias, Padre. Y esperamos en ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por ese estudio de los 10 mandamientos que nos estás haciendo recordar y reflexionar y haciendo caer en cuenta, Señor, de cómo nosotros podemos faltar y fallar en esos mandamientos y cómo podemos remediar, cómo podemos volvernos al camino, Señor, para no seguir errando al blanco. Gracias, mi Señor. Que tu Santo Espíritu sea dirigiendo el resto de esta reunión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, familia, muy buenas noches. Es un deleite y es un placer saber que están dispuestos, contentos, gozosos allá desde casa recibiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Le pido al Espíritu de Dios que sea bendiciendo cada hogar que en este momento está conectándose con nosotros, cada familia, que el Espíritu Santo sea visitando su casa, llenándola de amor, de comprensión, de gozo, todo su fruto esté ahí depositado en su casa, en su hogar hoy, y sobre todo que haya una gran bendición de atención a la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir hoy en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios y eso se revierte a nosotros en bendición. Si nosotros somos responsables con lo que el Señor nos está poniendo a administrar y a hacer, entonces vamos a tener la retribución de la bendición. Y es bonito este mandamiento, que lo vamos a analizar y lo vamos a dar lectura y a estudiar. Y para ello me gustaría que usted fuera a el libro de Éxodo, ¿cierto? Vamos a ir, estamos estudiando los 10 mandamientos y lo encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Vamos a ir al capítulo 20. Y encontramos precisamente este mandamiento, el cuarto mandamiento, en el versículo 8 hasta el 11. 8 hasta el 11. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice Éxodo 20 del 8 al 11, el cuarto mandamiento. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Quiero que, espero que estés ahí en tu Biblia y puedas seguir la lectura. Nos dice así la palabra del Señor. Versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre, perdón, hasta ahí, hasta el 11 decíamos, ¿no es cierto? Y lo santificó. Entonces mira cómo es de extenso este mandamiento, ¿no es cierto? Pero el valor central de todo este texto que leímos es simplemente que debemos, dice la Escritura, acordarnos, decir guardar, tener en cuenta, ¿no es cierto? Aguardar el día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santificar? Es apartar, ¿no es cierto? En Génesis, en el libro primero, en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 3, habla el Señor acerca de esto, ¿no? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿cierto? Él hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo, dijo, reposó. La pregunta es, ¿será que Dios necesita descansar porque se cansó 6 días trabajando sin parar? Creo que no, ¿no es cierto? Algo tiene que enseñarnos con esto. Él todo lo hace bien. Dios es perfecto. Dios todo lo hace tan adecuadamente. Dios todo lo hace tan pulcro y tan preciso que todo esto, esa frase que la encontramos ahí en Génesis, que si gusta podemos ir, estamos cerca, un librito antes, en el Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, en el versículo 3, nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Santificó, entonces les decía, quiere decir, lo apartó, lo hizo a un lado. ¿Qué? Para gozarse de él, para disfrutarlo con todo lo que había hecho, con toda la creación. Yo me imagino ahí en el huerto del Edén, porque se dice que antes de la caída del hombre el Señor podía hablar y estar ahí con ellos, con Adán, con Eva y con toda la creación. Me imagino a Adán ahí con el gatico, un león acariciándolo al lado y hablando, conversando, hermoso. Desgraciadamente la caída del hombre por la desobediencia, pues todo eso cambió. Pero el Señor viene en el Éxodo y recuerda, acordémonos esto también, que cuando ellos estuvieron esos 400 años esclavos, oiga bien esto, 400 años esclavos en Egipto, no tenían reposo, no tuvieron descanso, no había el sábado, no podían porque eran esclavos y los esclavos tenían que trabajar a nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro calendario, de domingo a domingo. En aquel tiempo el calendario hebreo era lunar, entonces de luna nueva a luna nueva. Así es como tenían que trabajar y no había descanso, solamente descansaban las noches. Entonces usted puede imaginarse todo ese sufrimiento. Y entonces cuando Dios los saca de esa esclavitud y les da el decálogo, el cuarto punto de ese decálogo dice claramente en el versículo 8, acuérdate de descansar. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Acuérdate, hijo, de descansar. No sé cómo esté usted en este mandamiento. La verdad, no sé. Aquí vemos la institución, ¿no es cierto?, de esta enseñanza. Lo primero que encontramos es el momento histórico en el que fue instituido o instaurado, ¿no es cierto? Después de que la creación de todo lo que conocemos y que concluyó con la creación del hombre, Dios reposó al séptimo día. Y más aún, Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Dice que lo santificó. Dios instituyó el día de reposo desde el primer día del hombre. Si el Señor lo hizo en el sexto día el hombre, en el séptimo día ya estaba el hombre hecho. Y por eso me atrevo a decir que ya gozó de esa creación ahí con el hombre y todas sus mascotas y lo que sea, ¿no es cierto? Hermoso. Entonces, antes de la caída en el pecado,
ellos podían disfrutar todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta institución no trata al hombre como pecador, sino como hombre, como criatura. Esto nos muestra que el Sabbat es tan antiguo como la creación. Oiga bien, el descanso o el Sabbat, el día de reposo, es tan antiguo como la creación, o sea, está hecho desde el inicio, fue decretado por la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Cristo, el verbo de Dios se hizo hombre, dice Juan, ¿no es cierto? Entonces entendamos que ahí está ya involucrado Jesús. Entonces, no fue instituido en tiempos de Moisés, sino en el principio. Por eso dice aquí en el 8, acuérdate del día de reposo. No está diciendo ahí el Señor, y bueno, por tantos años de esclavitud, entonces ahora van a tener un descanso. No, dice, acuérdense, 400 años no pudieron descansar, pero acuérdense que el séptimo día se descansa, hay que descansar, hay que hacer un pare, un cese de actividades. Entonces Dios estaba legislando al hombre en todo lugar, de todas las épocas, naciones, tribus y lenguas, a santificar ese día, o sea, apartarlo. Es sí o sí. Hay un día que hay que apartarlo para el Señor. Y quien no lo hace, pues, es culpable de transgresión de la ley. Por eso preguntaba hace un momento, no sé cómo estás tú en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser con respecto a este mandamiento. Quiero que analices muy bien tu vida, analices muy bien lo que has estado haciendo y reflexiona, ponte la mano en el corazón y di, bueno, yo creo que he faltado, soy culpable de transgresión de este mandamiento de alguna manera, ¿no es esto? Entonces, el Éxodo 28:11, esto es el cuarto mandamiento. Vamos a ver la importancia del reposo, la importancia de este cuarto mandamiento. Si Dios, oiga bien esto, si Dios lo instauró desde la creación, es porque demanda mucha importancia. Y lo recalca en este pasaje que miramos aquí en Levítico 25:2-8, que los voy a invitar muy comedidamente a que fuéramos a ese pasaje. Por favor, busquemos nuestras Biblias, Levítico, ¿cierto? Levítico, les decía, capítulo 25, aquí lo 25 versículos, vamos a leer del 2 hasta el 8, ¿les parece? Bueno, tómese el tiempito para tomar su Biblia y encontrar el pasaje. Listo, yo ya lo tengo aquí, le voy a dar lectura. Dice así, Levítico 25, capítulo 25, versículo del 2 hasta el 8. Así dice la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, oiga bien esto, cuando hayáis entrado a la tierra que yo les doy, o sea, la tierra prometida, la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Mire esto de importante, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y comerás 7 semanas, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Sí? Entonces, mire,
Aquí estamos hablando del año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Esas eran unas normas que el Señor les estableció por el sistema levítico para que la tierra pudiese descansar. Mire esto de tenaz. En el Éxodo nos habla de que nosotros como seres humanos debemos descansar, pero también, como está hablando de la creación, recuerde que el Génesis dijo, y creó todo, y el séptimo día descansó. Cuando el Señor dijo descansó, hizo descansar a todos, ¿cierto? Y en el Éxodo claramente nos hablaba de que no debe hacer trabajar ni a los animales, ni a los sirvientes, ¿no es cierto? Aquí también está diciendo que no hará, que hará descansar a la tierra. Y cuando el pueblo obedece, dice aquí hay una promesa muy hermosa que la podemos analizar. Dice, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y mire lo que dice el 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. El sexto dice, perdón, mas el descanso, oiga bien esto, el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. O sea que el hombre no tenía que sembrar, no tenía que hacer nada, y lo que la tierra produzca de por sí, eso era el mantenimiento que Dios daba, ¿cierto? Eso es lo que Dios daba. Con eso perfectamente alcanzaba para todos. Eso es lo que se está diciendo acá, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si Dios lo instauró desde la creación es porque demanda mucha importancia y aquí nos los vuelve a repetir y lo recalca en este pasaje, decíamos, ¿no? Con relación a la tierra. La enseñanza es muy clara en este pasaje. Cada 6 años la tierra podía ser trabajada, pero el séptimo año tendría que descansar. Y promete Dios algo, que en ese año que no trabajan, no les faltaría el sustento. En ese tiempo que no trabajarían, ¿cierto? ¿Cobra sentido para usted esto? El séptimo año que no lo trabajaba, Dios se iba a hacer cargo del sustento, ¿sí? Espero que abra su mente a comprender un poco lo que el Señor está diciendo. Pero desafortunadamente la desobediencia del hombre, como siempre, lo lleva al sufrimiento. Israel no tuvo en cuenta este mandato y trabajó con ansiedad ese año de reposo. Ese año sabático lo trabajó. Y así como terminó esa tierra asolada, desértica, después de haber sido frondosa, campos verdes, terminó desolada. No había sino desiertos, estaba todo desértico, ¿cierto? Y miren, que hay algo bien curioso que quiero que le pongamos mucha atención. Decíamos que Israel no tuvo en cuenta este mandato y trabajó con más ansiedad, ¿cierto? Este tiempo en esa tierra, en la tierra prometida. ¿Y en qué terminó? Más o menos el tiempo que duró Israel en la tierra prometida, una vez entró y tomó posesión de la tierra prometida y se distribuyeron con todas las tribus, ¿no es cierto? Estaban ahí ya en Canaán. El tiempo que gozaron de esa tierra hasta que llegó el momento del cautiverio, ¿no es cierto? Con los babilonios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron transcurridos más o menos 490 años. Oiga bien esto, 490 años. Y decíamos que el pueblo no obedeció la ordenanza del Señor, que le dijo 6 años trabajarás la tierra y el séptimo lo descansarás. Ellos trabajaron, siguieron produciendo, siguieron por querer tener más, las riquezas, bueno, etcétera. Siguieron trabajando y ¿en qué terminaron? Tuvieron que vivir, y esto es muy clave, 70 años de cautiverio en Babilonia.
Ahora, si usted hace cuentas, esos 400 años, 490 años que gozaron de esa tierra, si usted los divide cada 6, un año, le dan 70 años. Exactamente, le salen 70 años que son correspondientes a los 70 años que el Señor les permitió el cautiverio. ¿Y con qué fin? Con el fin de hacer descansar la tierra donde ellos estaban habitando, porque no le obedecieron. O sea, Dios sí o sí hace descansar la tierra. Y qué curioso, ¿no? En estos tiempos de pandemia y todas esas cosas, de alguna u otra manera, la naturaleza está descansando del hombre. Dios movió a su pueblo en cautiverio y lo puso en Babilonia, y de esa manera la tierra que les había dado descansó. ¿Y cuánto descansó? Un año por cada 6, o sea, 70 años. Y 70 años estuvieron, entre comillas, presos, en hacinamiento con los babilonios. Cobra sentido todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde lo encontramos esto? Si usted se da cuenta y va más adelante, en Colosé, ¿qué es Levítico? Capítulo 26 de Levítico, una hojita más, tal vez pase en su Biblia. Y vamos a leer desde el 30 hasta el 36. Y mire lo que dice. Leámoslo desde el 31 para tener un poquito más de contexto. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán de ello vuestros enemigos, que en ella moren. Vosotros esparciré, los sacó entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada, desierta. Entonces la tierra, mire esto, qué tremendo. A mí me dio escalofrío cuando leía esto. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará. Oiga bien esto, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Entiende eso? La importancia del día de reposo, la importancia del Sabbat, de lo que es descansar, de lo que es reposar. Es tan importante para Dios el descanso que permitió que aún sufran a espada y que muera mucha gente a vez de que la tierra descanse. A vez de que el lugar donde Dios los puso a morar y desobedecieron, tenga un descanso. Me impacta esa parte cuando dice todo el terreno, todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Cuál días? En esos 490 años que ellos gozaron de la tierra prometida, y como les dijo el Señor que la hicieran descansar cada 6 o el 7º año, y no lo hicieron, entonces Él hizo cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor no se queda con nada. Él pide cuentas de todo. Y ojo, Él nos va a pedir cuentas de nuestro día de reposo. Más adelante lo vamos a ver cómo es para nosotros el día de reposo. Pero yo quiero que entienda ese principio. Si eso fue en aquel tiempo, en este tiempo es algo similar. Porque dice la Escritura que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir. Y de alguna manera lo estamos viviendo. Si no van a ser 70 años, vamos unos buenos días encerrados. Y de esa manera, de alguna forma, la naturaleza ha descansado del hombre, ¿cierto? Nosotros mismos, dice que es necesario que nosotros podamos descansar. Y
Estamos fallando en muchas cosas, más adelante las vamos a ver, pero quiero que entendamos esto. Es curioso, les decía, y a la vez edificante. Esto es edificante, saber que Dios permitió esa esclavitud, digámoslo así, o ese cautiverio en Babilonia, 70 años. Justo como quien dice, descontándose por año que no hicieron descansar la tierra. ¿Ven? Espero que estemos poniendo mucha atención y caigamos en cuenta, ¿cierto? Ahora, ya teniendo en cuenta esto, nosotros muchas veces no ponemos atención al día de reposo. Y hay estos pensamientos, existen estos pensamientos. Bueno, la misma Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Eso es cierto. Pero ya escuchamos también lo que leíamos en el capítulo 25 de Levítico, cuando nos habla de que el día de descanso, el día que yo no trabajo, Dios se va a encargar de ese sustento. Y yo quiero contarles una experiencia, o mejor, un testimonio de un amigo mío. Él estaba en los comienzos en los caminos del Señor y no comprendía muy bien esto de descansar. Era muy laboradicto. Su esposa le insistía, vamos a la iglesia, pero él decía, no, vaya usted, yo tengo que trabajar porque si no, ¿quién lleva la comida a casa? Por ir el domingo allá a sentarme a la iglesia a escuchar al pastor, no me va a llegar la plata del cielo, ¿no es cierto? Mas sin embargo alguien lo confrontó y le dijo, le pido que pruebe esto. Lo confrontó y lo desafió. Lo desafío a que usted no vaya un domingo a trabajar, no abra su negocio el domingo y venga para la iglesia y va a ver lo que va a pasar el lunes. Efectivamente, él dejó de asistir a su trabajo, no abrió su almacén el día domingo y fue a la casa del Señor, recibió la palabra y el día lunes, a la próxima semana, él cuenta el testimonio que el día lunes vendió lo que no había vendido en toda la semana. Y desde ese día, él nunca falta un día de reposo en la casa del Señor. Ahí está él sirviéndole, ahí está él consagrando, apartando ese día para el Señor. Entonces, lo importante, sí es importante el día de reposo, ¿no es cierto? Este día de reposo o el Sabbat ha sido de mucha controversia hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo? Porque se presenta esto, el día de reposo, ¿es el sábado o es el domingo? Y hay esas debilidades, llamémoslo así, o estas diferencias. Y muchos pelean dogmáticamente por esto. Y yo quisiera que entendamos un poquito acerca al respecto. Hoy en día existe aún mucha controversia en cuanto al día de reposo, ¿no es cierto? Si es sábado o es domingo, bueno, etcétera. Pero realmente Sabbat no quiere decir sábado. Empezando por ahí. El Sabbat no quiere decir que es sábado, sino reposo. Por eso habla de reposo, sino que en hebreo se dice Sabbat. Sabbat quiere decir día de reposo, ¿cierto? Entonces, es simplemente reposo, es dejar el trabajo cotidiano por un día para dedicarlo a la adoración, a buscar de Dios, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas buenas, a buscar dirección de Dios y dedicarle eso a Dios. Y dedicarle ese tiempo a Dios, pues, ¿qué implica? Vamos a ver más adelante qué es lo que implica ese día de reposo. Pero quiero que comprendamos una cosa, el Sabbat como tal, o el día de reposo como tal, o el sábado, si lo quiere llamar así, era más dedicado al pueblo judío, era más dirigido hacia él, ¿cierto?
pero para nosotros es como una ley moral que nos ayuda para bien. Por eso mismo, por el descanso. Es necesario descansar, pero era una ley así rígida para el pueblo judío, que sí o sí tenía que cumplirlo. Para el pueblo gentil no se le exigía este día de reposo. De hecho, toda la ley a los gentiles no se les exigía. Pero para el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los judíos, sí era exigente. Ahora todos comprendemos que si bien es cierto, todos somos pueblo de Dios, pero a nosotros hay un trato especial en el sentido de que recuerde en Juan, ¿cierto? En Juan 1, cuando Jesús viene a los suyos y los suyos no lo reciben, sino que lo crucifican. Por eso los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos nosotros adoptados. Y cuando somos adoptados, pues nosotros no éramos judíos, pero fuimos adoptados. Entonces somos hijos adoptivos o adoptados. Y se nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por gratitud nosotros estamos asumiendo esta ley como moral, algo que a mí me ayuda, algo que a mí me sirve como una normativa para que mi vida sea mejor y así agradar al que me salvó, así agradar al que me rescató, al que me compró por precio, al que me dio la potestad de ser hecho hijo, al que me adoptó, ¿sí? Entonces, hoy vemos a los judíos hoy en día sirviendo, o mejor, guardando el sábado, sí, pero no es el sábado de aquel tiempo, no es el sabbat de aquel tiempo. Y acuérdese que hoy en día se maneja un calendario totalmente diferente, que es el calendario solar o romano. Ellos manejaban su calendario, que era el calendario hebreo, y el calendario hebreo se rige por la luna. Por eso para ellos empieza el sabbat el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, ¿cierto? El domingo para ellos empieza el sábado a las 6 de la tarde, 6:01 es domingo para ellos. Y termina el domingo a las 6 de la tarde. Y ese sería el primer día de la semana, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es el calendario hebreo. En el calendario o lunar, el calendario que nosotros manejamos es otro cuento, ¿no es cierto? Ahí hay un día que se llama sábado, pero por llamarse sábado no quiere decir que es el sabbat. Por esa razón, a veces se pelea, ¿no? No, que nosotros los cristianos que tenemos las reuniones el domingo no guardamos el sábado, estamos desobedeciendo y no se trata de eso. Y vamos a ver qué dice este pasaje en Colosenses 2:16. Me gustaría que fuéramos a este pasaje, por favor. Colosenses 2:16. Bueno, en el capítulo 2 hay un título, ¿no es cierto? En el versículo 8 que dice plenitud de vida en Cristo. ¿Por qué habla esto de plenitud de vida en Cristo? Más o menos para tomar el contexto. Aquí está Pablo a Colosas, donde había mucha gente que no era judía ya. Habían muchos gentiles que se convirtieron y obviamente también habían judíos que se convirtieron al cristianismo. Oiga bien, no al judaísmo, sino al cristianismo. Y vamos a darle lectura para comprender más. Desde el versículo 8 que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto está haciendo referencia a que la gente tenía que ponerle más importancia a Cristo que a los rituales y las leyes que se daban en ese momento, ¿no es cierto? A cumplir todo lo ritual. Decían, no, mayor es Jesús, Él es más importante, la supremacía de Cristo, ¿no es cierto? Entonces dice en el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, la circuncisión tradicional, ¿no es cierto? Sino en la circuncisión de Cristo, la circuncisión del corazón, lo espiritual. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, mire esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El 16, que es el que le pongamos mucha atención, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oiga bien esto, ¿cierto? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, pero quiero que le pongamos cuidado más a este punto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o sea, todo lo ritual, ¿no es cierto? Y es precisamente el día de reposo. Ahí nos habla, el día de reposo. Hay mucho juicio acerca del día de reposo con respecto al Sabbat, que es el sábado. Y dicen, tiene que ser el sábado y el sábado y el sábado. Y hacen doctrina de eso y se tacha o se juzga de pecadores o transgresores de la ley a los que no guarden o no hagan las reuniones el día sábado. Pero ya debemos entender que el Sabbat es simplemente día de reposo. Dice la Escritura, 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás. Entonces no sé cuál caiga para ti día 7, tal vez sea un miércoles. Ese día fue que tu jefe te dijo, este día lo descansas. Pues ¿qué tienes que hacer ese día? Apartarlo principalmente para Dios, para buscar tu alimento espiritual. Tal vez ese día que tú descanses, si no es el domingo, es digamos que es el miércoles. Entonces tú buscas ahí tu discipulado, tú buscas ahí edificarte. Y no quiere decir que todas las 24 horas de ese día tienes que estar metido en la iglesia, o que sería genial que estés hablando con el Señor, escudriñando las escrituras, etcétera. No, es buscar de su presencia, sí. Puedes ayunar ese día, qué sé yo. Tantas cosas que se pueden hacer, y ya vamos a entender un poco más adelante qué es lo que implica, qué debo hacer en día de reposo ese día, pero sí tienes que apartarlo. El santificarlo quiere decir apartarlo. Muchos, en cambio, se confunden en que día de reposo es igual a vagancia, no hacer nada, holgazanería, ¿no es cierto? Y ahí se quedan en cama hasta mediodía, medio hacen algo y vuelven a la cama a no hacer nada. No, la cama se hizo para dormir y para descansar unos minutos, ¿cierto? Y para los enfermos. Pero lo demás no. Debemos estar activos, hacer algo que no sea lo que todos los días hago. Realmente eso es como el descanso. Pero quiero que entendamos entonces que Dios nos libra como del sábado. No quiere atarnos a un día, porque el reposo realmente no es un día. Y a veces hacemos idolatría de un día. No, es que es el sábado. ¿Y qué el sábado? Si no estoy desobedeciendo. Y realmente no es así. Entonces entendamos. Para nosotros ahora es el día domingo. ¿Por qué? Hay tantas cosas que podemos entender. Si usted puede darse cuenta, aún Jesús cumplió el sábado. Y sabemos que hizo cosas buenas en el sábado, ¿cierto? Y para nosotros hoy ya no es como el sábado, el día de reposo. Nosotros le llamamos el día de ¿qué? El día del Señor, ¿cierto? Hay 2 días del Señor. El día del Señor, que hace referencia al fin, o sea, la ira de Dios, y el día del Señor, que es el día en el cual nosotros lo apartamos para su adoración, para encontrarnos con Él, para hacer cosas diferentes a lo que los 6 días de trabajo hacemos, ¿cierto?
Por ejemplo, para nosotros los pastores, cuando tenemos nuestras reuniones los días domingos, toda la semana es de trabajo, hasta el domingo se lo conoce como trabajo, y el día lunes es nuestro día de reposo. Entonces sí, lo dedicamos. Obviamente siempre estamos nosotros en adoración al Señor con todo lo que hacemos, tratando de agradarle, ¿cierto? Y bueno, hacemos cosas diferentes el día lunes a lo que normalmente es nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro reposo, nuestro descanso. Así cada uno de nosotros debería tomar un día para reposar, para descansar. Esto es bueno y es clave que lo tengamos en cuenta. La iglesia, oiga bien, la iglesia siguiendo el cumplimiento, ¿sí?, de la ley moral del día de reposo, se empezó a congregar para celebrarlo en el llamado Día del Señor, como les decía, por ser el día en que Jesús resucitó. Y el día en que Jesús resucitó, para ahora el calendario romano, pues cae domingo. Por esa razón nos reunimos. Si usted analiza los pasajes en Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, donde se empieza a ver la formación de la iglesia primitiva, ellos empezaron a reunirse para adorar a Dios y todo el domingo. El mismo día que luego Pablo se reúne con los 120 en ese aposento alto donde el niño se cayó. ¿Se acuerdan de ese niño que se durmió ahí en la ventana? Y luego tuvieron que ir a levantarlo, ¿cierto? Y lo resucitaron, pues prácticamente era domingo. Entonces se están reuniendo, era el primer día de la semana. De pasar al séptimo, del séptimo día que dice descansa, pasa al primer día. O sea, se corren simplemente los días, pero sigue habiendo un día de reposo. En este caso, ya para la iglesia no sería el séptimo día, sino el primer día, que es domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? En conmemoración de la resurrección de Jesús, porque él ahí resucitó. Por eso le llamamos en Semana Santa el domingo de gloria, el día del Señor, el día en que él venció. Y el pasaje que estábamos leyendo aquí, cuando dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al tercer día resucita, y la gloria del Señor ahí, ¿no es cierto? Entonces, espero que comprendamos esto. Es importante lo del día de reposo, ¿no es cierto? Es importantísimo poder descansar. Ahora, miremos esto, el Señor es el día de reposo, ¿cierto? Jesús declaró lo que nosotros descubrimos al leer el Antiguo Testamento, ¿no? Dios proveyó el día de reposo para conferir beneficios a todo el que esté oprimido. Fue hecho por causa del hombre. O sea, el día de reposo fue hecho para nosotros y no nosotros para el día de reposo, ¿cierto? Como la ley legalista, digámoslo así, pretende. Por eso hablamos del Señor es el día de reposo, y para nosotros el mismo Señor es nuestro reposo. Fue dado, Jesús fue dado para nosotros, para nuestra salvación, para que nosotros pudiésemos tener gozo, salvación, libertad en Él, descanso en Él. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por medio de Él llegamos al reposo. Él es nuestro reposo. El Señor Jesús es nuestro reposo. Dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Él es nuestro reposo. Entonces le llamamos Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él es el que nos da el reposo. Él es el que nos hace descansar. Vayamos a este pasaje en Marcos 2, 27, 28 y miremos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Marcos capítulo 2. Marcos 2, 27. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. 27.
También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto quiere decir que Dios creó el día de reposo. ¿Recuerdan lo que leíamos en Génesis? 6 días trabajó el Señor y el séptimo lo apartó, lo bendijo, lo santificó, ¿cierto? Lo santificó. ¿Y quién es el que hizo las cosas? Jesús. Por él fueron hechas las cosas y para él. Entonces, él es el creador del día de reposo. Y él mismo es nuestro reposo, ¿cierto? Él mismo es nuestro reposo. Entonces es claro lo que estamos viendo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por esa razón es que nosotros celebramos nuestro día de reposo por lo general el día domingo. No es porque la iglesia romana lo ha instaurado, Constantino, bueno, hay muchas teorías, y realmente es porque Dios lo hizo para nosotros y la iglesia primitiva lo hizo sus discípulos, los discípulos de Jesús empezaron a reunirse y a hacer sus cultos ese día porque conmemoraban la resurrección del Señor y así es como nosotros lo hacemos, ¿cierto? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es necesario como ley moral para nosotros y beneficio propio descansar, apartar un día de la semana para consagrarlo al Señor. Ahora, entonces, ¿qué hacer en día de reposo? ¿Qué es lo que implica ese día de reposo? Y me gustaría así contarles brevemente 7 milagros que el Señor hizo en día de reposo, ¿no es cierto? No vamos a ir a la Biblia porque son muchos pasajes y nos demoramos y ya tenemos tiempo para nuestra oración. Entonces, el primer milagro que el Señor hizo fue la liberación de los demonios en Marcos 1, 23, 26, para que tome nota los versículos y los lea después. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, ¿qué implica el día de reposo? Cuando usted descansa, apartando ese descanso para el Señor en primera instancia, usted tiene liberación. Y es obvio, tiene lógica. Cuando usted toda la semana ha trabajado, está cansado y viene con esa disposición a la iglesia y se reúne este tiempo, pues así desde su casa, iglesia en casa, ¿no es cierto? Se reúne con toda su familia y entrega todas esas cargas de todo su trabajo en la semana, aún ahí en casa, todo lo que haya hecho en este encierro. Llega el día de reposo y le entrega al Señor todo eso. El Señor lo libera, el Señor lo descarga, usted tiene alivio. ¿Sí? Toda esa presión, llamemos como dice ahí, esos demonios, salen, se van, toda esa carga, todo ese peso de estrés que usted pueda tener, se va. El segundo milagro, Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan que se habla de fiebre en el sentido de que hay un poco de inestabilidad, ¿ya? No hablemos solamente de la parte física, ¿cierto? Una fiebre física, ahora que estamos con esto del coronavirus y tiene fiebre alta, temperatura, no solamente hablemos de esa temperatura, sino que, por ejemplo, se dice jocosamente, hay fiebre de salsa, ay, que quiere gozarse y que no se quede en el baile, hay una fiebre por la música tal, ahorita hay una fiebre por la moda, fiebre por el dinero, fiebre por lo suyo, por los intereses propios, bueno, cantidades. Dice el Señor que el día de reposo hay sanidad de la fiebre. Y sí, ¿por qué no hablar de la fiebre física también? ¿Cuántos dicen, con todo lo que está sucediendo, trabajo, el estrés, qué dolor de cabeza, Dios mío, tengo jaqueca, ya no puedo más?
Pues si tú dedicas y apartas día de reposo para el Señor, Él se encarga de todo eso. Él te va a dar sanidad. Ya está, liberación, sanidad de la fiebre. Otro milagro que el Señor hace. Dijimos el segundo milagro. Otro milagro que hace el Señor. Sana a una mujer encorvada. Sana a una mujer encorvada, ¿se acuerdan? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de apartar el día para dedicárselo al Señor y llamarlo día de reposo o nuestro día del Señor, el Señor endereza tus caminos, endereza tus pensamientos, endereza todo lo que se está encorvando, endereza tu vida. ¿Ves? Empezando porque por tanto trabajo tal vez llegues con tu columna un poco torcida, pues el Señor la puede enderezar. Pero es necesario que nosotros tomemos conciencia desde el Génesis hasta este tiempo, que Dios ha hablado siempre en serio y te ha dicho: hijito, descansa, no seas laboradicto, y en ese descanso aparta un tiempo para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? Y hay muchos, son 7 milagros que hizo el Señor en día de reposo. Qué curioso, 7, ¿no? El sexto, bueno, uno de esos, otro más, Jesús sana a un hombre hidrópico. Bueno, hidrópico quiere decir que tenía una inflamación por acumulación de agua, de líquidos, ¿no es cierto? Igual Él lo sana. Entonces aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y lo despidió y le despidió. Y dirigiéndose, dijo: si su asno cae en algún pozo, ¿no le sacará? ¿Cierto? No le sacará. Y no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo. Y no le replicar a cosas. Entonces, cuando nosotros dedicamos el día de reposo para el Señor, para estar con Él, ¿qué es lo que sucede? Habrán cosas que te quieren ahogar en tu vida. Habrán cosas que quieren como así como el agua, que acumularse y tratar de ahogarte. El Señor quiere restaurar eso, el Señor quiere quitar esos ahogos que tienes. Y eso pasa en el día de reposo. Eso es lo que hay que hacer. Las cosas buenas. Otro milagro de Jesús en el día de reposo es que sana a un ciego de nacimiento. ¿Y por qué lo digo aquí? Porque si bien es cierto, cuando usted invita o lleva a esta reunión o al día de reposo, el domingo, mucha gente es abierto sus ojos, sobre todo ojos espirituales. Cuando son invitados a participar del día de reposo o del día del Señor, entonces Dios, ¿qué es lo que sucede ahí? Dios le da visión. Dios le quita la venda de los ojos, le quita la ceguera y puede ver mucho la vida, puede ver mucho mejor la perspectiva de lo que está viviendo, de lo que está pasando, le va dando visión y en medio de esa visión adquiere la misión. ¿Para qué estoy aquí? Adquiere propósito y empieza a vivir de una manera intencional y no vivir por vivir. ¿Nota esto? ¿Es importante o no? Es importante que comprendamos, entendamos y lo mejor, apliquemos todas estas cosas que el Señor nos está enseñando.
Ahora, no solamente esto, si miramos aquí, mirándolo desde otro lado, ¿qué es lo que hizo Jesús en día de reposo? Hizo lo bueno delante de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. El día de reposo, ¿para qué se hizo para nosotros? Para descansar. Primero, para dedicárselo al Señor. Segundo, para descansar, para gozar de todas estas cosas, estos beneficios que Dios tiene para nosotros. Diríamos de una manera jocosa, cargar baterías para todo el resto de la semana, ¿cierto? Para hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? ¿Qué implica? Agradar. ¿Y cómo agradas a Dios? Pásala bien con tu familia, haz cosas buenas, pero el día de reposo no se hizo para hacer pecado, para hacer lo malo, para buscar mis propios intereses, para ser egoísta, arrogante, ¿sí? Para esclavizar a la gente. Mira, si tú eres un jefe, si tú tienes tu negocio y dices, lo siento, esta semana no hay descanso, tienes que trabajar, porque la situación está mala, si no, no te puedo pagar. Error. Recuerda lo que miramos, que cuando nosotros guardamos el reposo, ¿qué es lo que dijo el Señor en Levítico? ¿Cómo nos dio la promesa? Él se iba a encargar de nuestro sustento. Por ese día que descansemos, Él nos va a sostener, no solamente a nosotros, sino a los que nos sirven, a los que están en nuestra casa y hasta a los forasteros. Por esa razón es que tenemos que tener muy en cuenta el día de reposo. Espero que con todo esto el Señor te haya hablado a tu corazón y me gustaría que inclinaras tu rostro y empezáramos a darle gloria, honra al Señor por esta palabra, porque bueno es Dios y infinitas son sus misericordias. Bueno es Dios y infinito es su poder. Así es que yo te invito a que realmente le demos gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su palabra, porque Él es bueno, porque nos ha enseñado tanto, porque nos ha mostrado el camino, porque Él quiere realmente que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su lineamiento, a sus principios. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer que hemos faltado, que hemos fallado a ese mandamiento. Porque la necesidad de tener tal vez una forma de vida nos ha llevado a que trabajemos más de lo que tenemos que trabajar. Y por eso hoy, Señor, te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú nos hayas hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nos lleves, Señor, a tomar decisiones sabias. Decisiones, Señor, que lleven a nuestra alma a alabarte, a adorarte, a agradarte. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, papá. Porque tú nos estás enseñando, porque tú nos estás mostrando el camino, Señor, para poder recibir bendición. Bendito Dios. Qué importante ha sido descansar. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros no hemos tomado en serio el reposo? Y tomaste tú la decisión, Señor, de hacernos reposar en esta cuarentena. De alguna manera estamos reposando y de esa manera aún la naturaleza ha descansado. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, maravilloso Rey. Tú eres todopoderoso. Tú eres majestuoso y maravilloso, Dios. Renunciamos, Señor, a todo viento de doctrina que nos quiere tal vez influenciar o manipular con que estamos siendo desobedientes si no guardamos el sábado como tal. Gracias, Señor, porque nos has aclarado hoy, bendito Dios, que el sábado no tiene nada que ver con el día de reposo.
porque tú has establecido, Señor, nuestros tiempos y tú sabes entre la semana cuál es nuestro día de reposo. Y nosotros contigo, Señor, nos ponemos de acuerdo en cuál es nuestro día. Lo que sí tenemos claro de una manera general, así como la iglesia primitiva, Señor, así queremos nosotros honrar ese día como el primer día de la semana, el día que tú resucitaste, Señor Jesús. Por eso queremos, Padre maravilloso, adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre. Enséñanos, Señor, ayúdanos, ministranos con tu Santo Espíritu, bendito Dios, y ayúdanos a hacer lo bueno en día de descanso, en día de reposo, así como tú lo hiciste, sanando, liberando, restaurando, enderezando. Así también queremos enderezar nuestras vidas, la de nuestros hijos. Ayúdanos a hacer lo bueno, Señor, en este día de reposo. Gracias, Señor, por enseñarnos en este tiempo de ayuno, cerrando el ayuno, Señor, a través de esta palabra. En acción de gracias, Señor, por tu enseñanza, por abrirnos los ojos, bendito Dios. Permítenos ser más cuidadosos con el día de reposo y apartarlo para ti, para hacer lo bueno, para agradarte a ti, bendito Dios. Y hoy queremos seguir así en adoración, en exaltación, hombre, bendito Dios. Y es así como queremos orar de una manera especial. Quiero poner en tu altar, Señor, de oración, a la señora Aida Reyes, porque ha sufrido una trombosis, bendito Dios. Ella es la abuela de una persona que está aquí con nosotros, Señor, de una hija tuya, bendito Dios, de Blanquita. Obra, Señor, en la vida de doña Aida Reyes. Señor, que aún esta trombosis sea la oportunidad que tú estás poniendo en la vida de ella para que te reciba, para que se arrepienta de su maldad y se vuelva a ti, bendito Dios. Dale la oportunidad, ahí tú con ella, Señor, en esa clínica, en ese hospital, en esa sala, en esa cama de hospital. Porque creemos, Señor, que tú eres el mismo de aquel tiempo cuando levantaste a aquel paralítico. Porque creemos que tú eres el mismo, aquel que enderezó a esta mujer de 18 años de encorvamiento, al ciego de nacimiento, y todos estos milagros que tú nos has mostrado como testimonio, Señor. Que seas tú el reposo para Aida, Señor. Y como hoy te cantamos, Señor Jesús, tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor. Jesucristo, tú bastas y sobras para cada una de nuestras vidas. Tú nos liberas, nos sanas, nos rescatas, Señor. Gracias, Padre del cielo. Queda en oración Aida Reyes por su recuperación. Papito Santo, obra conforme a tu voluntad, bendito Dios. Oscar Pozo dice: buenas noches, querida familia, que Dios les bendiga. Por favor, pido oración por la unidad de la familia y que cese el maltrato intrafamiliar. Así es, Señor. Oramos porque en las familias, Señor, haya más bien calma, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Porque ante estas cosas no hay ley. Para que esa violencia intrafamiliar, Señor, sea erradicada. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Que tú pongas ese amor y esa tolerancia entre esposos, entre padres, hijos, hijos, padres.
Por favor, Señor. Oramos en acción de gracias por un bebito que van a hacer. Pide Ninoska que se ore en acción de gracias por su hermano mayor y la esposita que van a tener un bebé. Gracias, Dios, te damos por esa nueva vida, Señor, que traes al mundo. Bendícelos, Dios, y permíteles, Dios, que ellos te conozcan para que ellos puedan criar a su bebé de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tus principios. Y que de igual manera tú seas su descanso, Señor, en su crianza. Que cuando uno edifica a los hijos en la palabra de Dios, realmente haya descanso. Realmente entendemos y encontramos descanso en ti, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor. Oramos por toda esta situación que nos está aconteciendo. Esta cuarentena que se está extendiendo. Que sea para bendición, Señor, porque nosotros miramos el buen propósito en todas las cosas, como tus hijos. Gracias porque de alguna manera nos has hecho reposar, Señor, de las actividades cotidianas. Y permítenos, Señor, cambiar nuestra mentalidad, tal vez de aburrimiento, cambiar nuestra mentalidad de agradecimiento, Señor, porque a través de esto hemos estado aprendiendo muchas cosas. Nos has dado tiempo para reflexionar en muchas otras. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Tú eres bueno, Señor. Intercedemos de una manera general por las necesidades de cada uno de nosotros. Y también oramos intercediendo en acción de gracias por el respaldo que hemos tenido de tu parte, Señor, en cada familia, con el sustento. Oramos por todos los trabajos, Señor, que están siendo restaurados. Oramos por todas las personas que no perdieron sus trabajos por esta situación, sino que al contrario, están siendo sustentados, sostenidos. Gracias, amado Dios. Oramos, Señor, por todas las parejas que tal vez están pasando por dificultades. Te pedimos, Señor, que tú seas su descanso, que tú seas su reposo, que les des visión para que puedan tomar decisiones sabias, Señor, que te agraden a ti. Y cualquier decisión que se tome agradándote a ti, sabemos, bendito Dios, que es buena para nosotros, que es buena para los matrimonios. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros hijos, bendito Dios, para que sean edificados en reposo, en ti que eres el descanso, Señor, bendito Dios. Para que su crecimiento, el crecimiento de nuestros hijos, Señor, no sea tan frustrante, tan doloroso, que sus procesos los puedan vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, de una manera saludable y sana. Con dificultades, claro, porque tú formas el carácter ahí, Señor, pero tomados de ti somos más que vencedores. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre del cielo. Toda la gloria, toda la honra te pertenece a ti, Señor. Bendito Dios. Quiero dar gracias también, Señor, porque tu bondad y tu fidelidad ha alcanzado también la vida de Alexis y de Erika y les has permitido tener su bebé sano, saludable, fuerte. Y su esposa, Señor, Erika, que tenía
estaba delicada por la gestación, su presión estaba alta. Tú has tomado el control de todo, Señor, y están felices, están contentos. Gracias, amado Dios, por ese sustento, por esa fidelidad. En el nombre de Jesús.